Bueno, eh, las galaxias históricamente han sido denominadas como universos islas. Y cuando uno escucha eso, se imagina algo que está aislado, que es una cosa que en sí misma no está afectada por nada. Y en realidad eso está muy alejado de lo que pasa en el universo, porque las galaxias están afectadas y muy fuertemente por el entorno en el que están, ya sea a pequeña escala o a gran escala. Y en particular las propiedades de las galaxias se ven muy afectadas, y entre todos los aspectos de la galaxia uno se puede preguntar si la actividad nuclear de la galaxia está afectada por el entorno. Y bueno, lo que les voy a contar hoy es un trabajo que hicimos el año pasado con Fernanda Duplansic, que bueno, muchos la conocen, ella es experta en genes, y con Diego, que bueno, todos lo conocen a Diego, Diego es experto en todo. Bueno, este trabajo lo hicimos el año pasado, salió este año, y lo que hicimos, muy en general, es analizar los efectos en las AGNs de las galaxias según su posición respecto a void cósmicos, y estudiamos también propiedades de estas AGNs. Al seminario lo organicé de la siguiente manera. Voy a empezar con unas muy poquitas diapositivas contándoles las motivaciones que tenemos para analizar esto. Luego les voy a dar en un poco más de detalle los métodos que usamos para seleccionar las muestras de galaxias en función de la posición en los voids o respecto a los voids, y las técnicas que usamos para clasificarlas. Luego de eso les voy a contar un poco sobre cómo se distribuyen las galaxias de distintas clases en los voids y en los entornos a los voids. Y para finalizar vamos a analizar propiedades de galaxias activas en voids comparándolas con galaxias que están fuera de voids. Y para inspirarnos a hacer este trabajo tenemos como tres premisas bien generales. La primera es la que ya un poco les dije al principio, que las propiedades de las galaxias están afectadas por su entorno. La segunda está mucho más vinculada a los void cósmicos, en dos aspectos. Primero, en aspectos dinámicos. Los void cósmicos son dinámicamente especiales porque están caracterizados en primera aproximación por campos de velocidades divergentes de adentro hacia afuera. O sea, uno en principio puede asumir que las galaxias en los void tienden a moverse hacia afuera, y esto va a afectar las propiedades las propiedades y la evolución de las galaxias. Y esa es la segunda premisa de los void, y tiene que ver con las evidencias observacionales de distintas propiedades, tanto fotométricas como espectroscópicas, de las galaxias en void. Entonces ya sabemos que las galaxias en void son diferentes. Y respecto a la AGN en galaxias en void, hay evidencia que sugiere que a las AGNs no le gustan las regiones de alta densidad. Entonces eso, un poco por descarte, nos lleva a pensar en los void como regiones que pueden ser más amigables para las AGNs. Les voy a dar un poquito más de detalles sobre las propiedades de galaxias en void, las propiedades observacionales que se conocen ya muy bien. La primera tiene que ver con que las galaxias en void son más azules, o tienden a ser más azules estadísticamente. Eso se ve en la figura, no sé si ven mi mouse, de arriba a la izquierda, donde se muestran distribuciones de color U-R para galaxias en void en SLOAN. Es un trabajo de Hoyle y colaboradores, donde está muy difícil de ver, pero hay una línea negra llena que estoy marcando, que son los colores de las galaxias en void, y una línea negra punteada, que son los colores de galaxias que están fuera de void. Y lo que acá se ve es que los máximos locales en el azul de las galaxias en void están muy por encima de las que están fuera de void, y los máximos locales en el rojo de las galaxias en void están muy por debajo de las galaxias que están fuera de void. Esta propiedad estadística de las galaxias en void
está asociada tanto a efectos del entorno local de la galaxia como a efectos a escalas más globales, que eso lo vimos con Diego y Nelson hace muchísimo, cuando separamos el efecto local del efecto global y vimos que el void en efecto afecta a los colores de las galaxias, haciendo más intenso esta tendencia a que sean azules. Por otro lado, también se sabe que las galaxias en void tienen actividad de formación estelar, no del tipo starburst, sino una actividad más continua y constante en el tiempo. También se han estudiado las funciones de luminosidad y se han encontrado evidencia de funciones de luminosidad similares en forma en void, para galaxias en void y fuera de void, con la particularidad que las galaxias en void tienen una M estrella que es aproximadamente una magnitud más débil que las galaxias que están fuera de void. Un pequeño comentario en las figuras que están a la derecha, las dos de la derecha y la de la izquierda, que son trabajos del grupo de Hoyle. Cuando ellos hablan de void y wall, se refieren a lo que yo voy a llamar void y campo. Usan distintas definiciones. Y en lo que siga del seminario, cuando yo hable de wall, voy a hablar de void wall, que es una parte del void. Quizás después, si no me preguntan, lo aclaro bien. Y por el lado de la masa estelar de las galaxias en void, consistente con todo lo que ya se sabe, las galaxias en void tienen masas estelares menores que las galaxias que están fuera de void. Y por el lado de los resultados teóricos con simulaciones numéricas, se ha estudiado y se ha concluido que dentro de los void las galaxias están en halos de materia oscura más pequeños. Y esto es peor aún, todavía dentro de los void no tenemos halos de materia oscura masivos. Y conjuntamente con esto, y respecto al gas, en la relación entre el gas y las galaxias en void, siempre se especuló con que las galaxias en void tenían un gran reservorio de gas frío que podía ser acretado, y en la última década se encontró diversa evidencia, consistente con acreción de gas por galaxias en void. Yo acá les muestro un ejemplo de una galaxia que es la galaxia que mejor se ha podido observar en voids porque está poblando el void local. En esta imagen de la derecha hay una representación en el cielo de las galaxias cercanas. La parte esta más a la derecha, que está casi vacía, es el void local, y este puntito rojo es la galaxia KK246, que es la galaxia más conocida y la que sabemos con certeza que está en el void local. Y en esta galaxia se puede ver evidencia de acreción de gas. Entonces esto también es un aliciente para estudiar las AGNs en voids, porque algunas de las teorías que tratan de explicar los mecanismos que hacen que se active un AGN en una galaxia involucran acreción de gas y de gas frío en particular. Bueno, ya pasando a la construcción de las muestras que nosotros utilizamos, hemos identificado voids en el SLOAN, utilizando un algoritmo que identifica voids esféricos. Eso nos da la ventaja de poder tener simetría esférica y definir todo en términos del radio del void. Y por otro lado, podemos tener un control estricto de la densidad integrada en el void. En este caso hemos utilizado voids que son regiones esféricas que tienen una densidad menor al 10% de la densidad media de galaxias, utilizando una muestra completa en volumen. Y las regiones a gran escala asociadas al void que vamos a usar son el void interior, que es una región comprendida por distancias menores a 0.8 unidades de radio de void. La segunda región, también asociada al void, es el void wall, que es la parte más externa, la parte límite del void, que es la región comprendida entre 0.8 y 1.2.
en unidades de radio de Voigt, y para el campo vamos a utilizar aquellas regiones que están lo suficientemente lejos del Voigt. Van a ser regiones que están a más de 2 radios de Voigt de distancia. En esta figura les muestro galaxias que pueblan las distintas regiones. Tenemos y estas es un stacking de todos los Voigt que tenemos en la región que estamos usando del Sloan. Y los puntos vacíos, huecos, son galaxias que están en el interior del Voigt. Los puntos negros son galaxias que están en Voigt Wall. Y la parte del campo, todo lo gris son galaxias que están fuera del Voigt, que no son ni Voigt interior ni Voigt Wall. Y lo que nosotros usamos son las partes que están por el exterior del círculo gris oscuro más grande. Que serían los bordecitos y mucho más, ¿no? Porque acá solo grafiqué hasta 2 radios de Voigt. A la derecha les muestro perfiles de densidad, de densidad puntual. A los Voigt los clasificamos y los identificamos usando densidad integrada. Esto no es lo mismo que usamos para identificarlo, esto es densidad puntual de Voigt en muestras seleccionadas de acuerdo a los rangos de distancia. Acá simplemente lo que les quiero mostrar es que si nosotros miramos las regiones que hemos usado para clasificarlos, si se fijan las flechas negras me marcan el límite entre la parte interior y el wall de la muestra de Voigts más pequeña, que es la que tiene el perfil de densidad más oscuro. Y lo que les quiero remarcar acá es que la parte de la pared es estos puntos, no sé si ven mi mouse, y que son regiones que tienen muy baja densidad. Si nosotros al Voigt lo estamos dividiendo en 2 partes, una interior y otra que es la parte de la pared, pero ambas son regiones de muy baja densidad. Esta es una pequeña muestra de las 2 propiedades más distintivas de los Voigt que identificamos. Tenemos la distribución de tamaños de radios que van entre 10 a un poco más de 25 y la distribución de redshift, que se terminan en punto 15 porque hasta ahí hemos identificado. En este trabajo no les voy a mostrar dependencias ni en tamaño ni en tipos de Voigt. Los tipos de Voigt tienen que ver con si están en un entorno de alta o baja densidad, porque cuando analizamos estas cosas y tomábamos muestras separando los Voigt en radios o en tipos, no encontrábamos diferencias significativas. Y debido a que nuestro objetivo es tener el mayor número posible de datos para tener mejores resultados estadísticos, decidimos usar la muestra completa de Voigts y referirnos a partir de aquí a los tamaños en unidades normalizadas al radio del Voigt. Y estas son las muestras de galaxias. O sea, una vez que tenemos los Voigt identificados, vamos a seleccionar galaxias en Voigt interior, en el Voigt Wall y en el campo, en función de la distancia. La distancia que usamos para asociar una galaxia a cualquiera de estas regiones de gran escala es la distancia al Voigt más cercano. Cuando estamos en las regiones referidas al Voigt o cercanas a los Voigt, como en el interior y en el Wall, es casi unívoca la relación. O sea, el Voigt más cercano a un Voigt que esté en el interior o en el Wall va a ser ese Voigt. Pero cuando estamos en galaxias que están lejos de Voigt, para poder calcular una distancia nos vamos a referir al Voigt más cercano. A la izquierda se ven las distribuciones de magnitud absoluta y de redshift de todas las galaxias del Sloan hasta punto 15 en las distintas regiones. En este caso, el amarillo, que se refiere a las galaxias que están en el interior de Voigt, si miran la magnitud, se puede ver que tienden a ser más débiles estas galaxias, son menos luminosas. Y para evitar tener un sesgo tan marcado hacia galaxias menos luminosas, lo que hemos hecho es hacer un corte y quedarnos con las magnitudes más pequeñas, las magnitudes menores que 20.5. Entonces, haciendo
los cortes, el corte en Redshift que habíamos, el mismo corte en Redshift que utilizamos para identificar void, y quedarnos con un rango de magnitud absoluta, obtenemos las distribuciones que están a la derecha. ¿Sí? De aquí en más vamos a trabajar siempre con los criterios de selección en Redshift y en magnitud absoluta que les puse ahí, y con esos criterios las distribuciones de magnitud y de Redshift son bastante más parecidos para todas las regiones de gran escala. Cuando hacemos estos cortes y seleccionamos las muestras, nos quedan unas 800 galaxias en el interior del Void, pero si las sumamos a las que tenemos en el Void Wall, tenemos casi 20.000 galaxias en regiones asociadas al Void. Y en el campo, bueno, tenemos muchísimas, casi 100.000. Y a estas galaxias nosotros queremos clasificarlas para poder detectar o para poder seleccionar las galaxias activas. Para eso utilizamos 3 métodos. 2 de ellos se basan en la comparación de las líneas espectroscópicas en el óptico, que son el diagrama BPT y diagrama de Wann, y usamos un tercer método que utiliza colores en infrarrojo, que es el diagrama color-color de Wise. En todo el trabajo hemos utilizado los 3 métodos separados o combinados, y eso es con el propósito de tener la mayor cantidad posible de datos. Recuerden que en los Void tenemos la gran desventaja de que hay muy pocos objetos. Bueno, voy a comenzar por el diagrama BPT para clasificar AGNs, es quizás el más famoso y conocido de los que se han utilizado. El diagrama BPT necesita, para poder clasificar una galaxia con este diagrama, necesitamos tener 4 líneas bien medidas. El oxígeno 3, nitrógeno 2, y las 2 líneas de Balmer, H alfa y H beta. Y esto lo necesitamos tener bien medido, con una precisión tal que la señal ruido sea mayor que 3. Y las galaxias se clasifican de acuerdo a en qué región del diagrama construido haciendo oxígeno 3 sobre H beta versus nitrógeno 2 sobre H alfa, en qué lugar este diagrama cae. Ahí en la figura les muestro un diagrama de Bridgman et al., que es el criterio que hemos utilizado, donde se ven las distintas regiones con su nombre correspondiente a distinta clase de galaxias. Nosotros hemos utilizado en este trabajo las star forming, que son galaxias donde su luminosidad está dominada por la formación, por la emisión de energía debido a formación estelar, las AGNs, y las composites que tienen contribución de AGN y de star forming. Y las líneas para dividir el diagrama que hemos utilizado siguen las relaciones que están escritas, cada línea con el color correspondiente, y ahí tienen las referencias de los autores de las que las hemos tomado. Entonces nosotros lo que hicimos fue construir los diagramas BPT para las galaxias en las distintas regiones. Y ahí las ven, de izquierda a derecha tenemos el void interior, void wall y el campo. En el número que está escrito a la izquierda, arriba a la izquierda de cada una de los paneles, nos dice el número de galaxias que se usaron para construir los diagramas. Yo les puse arriba a la izquierda el número total de galaxias de la muestra en esa región. Fíjense que perdemos muchísimo, nos quedan menos de 1/3 de galaxias. Esto es debido a que no tenemos las líneas bien medidas en el espectro como para poder clasificarlas. Esto es realmente un gran problema para uno ver que se queda con tan pocas galaxias. Pero bueno, independientemente de eso y de cómo se nota muchísimo la diferencia entre las regiones, claramente los voids están despoblados, uno cuando mira las curvas de nivel, o sea, los isocontornos de densidad de galaxias, son bastante parecidos, o sea, no vemos gran diferencia. Y si vamos a mirar las distribuciones marginales, si los 3 paneles son los mismos de antes, pero más chiquitos, si vemos la distribución marginal en el eje X, vemos que son bastante parecidas y lo mismo sucede en el eje Y. Bueno, yo no se los dije, pero ahí está el código de colores, lo celeste es el void, lo rojo es el campo.
Y uno, si se pone a mirar en mucho detalle, puede encontrar una tendencia de las galaxias en Void a tener menores valores de nitrógeno 2 sobre H alfa y de logaritmo de oxígeno 3 sobre H beta. Pero son cosas muy, muy sutiles, incluso también se puede ver un poco más concentrada la distribución, pero cuando uno trata de medir estadísticamente si las distribuciones son distintas o no, vemos que son muy similares. En el segundo diagrama diagnóstico que utilizamos es el diagrama de Wann. El diagrama de Wann nos construye un diagrama donde tenemos en el eje Y el ancho equivalente de H alfa y en el eje X tenemos nitrógeno 2 sobre H alfa. El eje X es igual al que usaba el diagrama BPT. Y igual que antes, de acuerdo a la región del diagrama en el que cae una galaxia, es la clase que le vamos a asignar. Aquí están marcadas, son las mismas que nosotros hemos utilizado. Tenemos Star Forming, tenemos las AGNs divididas en Strong y Weak, de acuerdo a si son potentes o no. Tenemos galaxias Retire, que han dejado de formar estrellas, y tenemos las galaxias pasivas. Este diagrama tiene una gran ventaja, y es que solamente necesitamos tener dos líneas bien determinadas. Entonces, con esto esperamos que se incremente significativamente la cantidad de galaxias que se pueden clasificar. Y cuando hacemos este diagrama para nuestras muestras de galaxias en distintas regiones, obtenemos estos tres paneles, igual que antes: Void, a la izquierda el Void Interior, Void Wall, y hacia la derecha el campo. Y acá vemos que el número de galaxias que podemos clasificar es mucho mayor, están escritos ahí los números. Y cuando vamos a observar las curvas de contorno de isodensidad, acá vemos que ya empiezan a diferir un poco más, principalmente en la parte correspondiente a las galaxias Retire y pasiva de las galaxias en Void. Vemos que no hay galaxias, y eso está bien, eso es consistente con lo que uno espera. Y cuando vamos a la parte de Star Forming y Strong AGN, lo que vemos es que si comparamos las curvas rojas que hay para el campo y para el Void, vemos que las galaxias en Void nos producen curvas que están mucho más simétricas respecto a la línea que me divide Star Forming y Strong AGN, y para el campo están como mucho más inclinadas hacia el lado de la Star Forming. Si miramos las distribuciones marginales, se pueden ver un poco más estas diferencias que yo les decía. Y lo que uno puede notar es que la distribución marginal del eje X, del nitrógeno 2 sobre H alfa, nos muestra que para las galaxias en Voids tenemos valores mucho, mucho menores, y tenemos incluso una distinta forma en la distribución. Y la distribución del ancho equivalente de H alfa, que es la distribución marginal en el eje X, también muestra diferencias. Y, por ejemplo, en las galaxias en Voids prácticamente no tenemos el segundo máximo de la distribución. Estas son distribuciones que tienen una forma bimodal, pero para las galaxias en Void la bimodalidad casi que desaparece. Y el último de los criterios que utilizamos para clasificar las galaxias, que es el diagrama de Wise, utiliza los colores en infrarrojo medio, W1 menos W2, sobre W2 menos W3. Acá tienen las longitudes de ondas correspondientes. Y de acuerdo a la posición en el diagrama color-color vamos a poder clasificar AGNs, Star Forming y galaxias pasivas. Este es un diagrama de Harrett et al. Del 2017, donde él esquematiza los distintos tipos de objetos que uno puede identificar en este diagrama. A nosotros nos interesan las AGNs, que están en la parte superior. Nos interesan las Star Forming, que las hemos considerado como las que no son AGNs y tienen W2 sobre W3 menor que 1,5.
mayor que 3, perdón, y las esferoides, que son las pasivas, que tienen W2 menos W3 menor que 1,5. Construimos estos diagramas para nuestras muestras de galaxias, que son estos que ustedes ven acá. Nuevamente, las curvas de nivel son diferentes a medida que vamos de void hasta campo, siempre el void a la izquierda y aumentamos la densidad hacia la derecha. Y podemos ver que tenemos dos máximos en la densidad y los máximos tienen distintas formas. Esto se puede ver mejor si miramos las distribuciones marginales. En el eje X, sí tenemos W2 menos W3. Esta distribución de colores nos recuerda la distribución de colores que tenemos en colores en el óptico. Tenemos una bimodalidad para todas las regiones, pero los máximos locales de las bimodalidades van cambiando su importancia relativa a medida que vamos pasando de void de la parte interior del void al wall y al campo. Y en cuanto al eje Y, el W1 menos W2, estas son mucho más similares. O sea, acá no tenemos grandes diferencias cuando nos ponemos a analizarlas. Sí hay una tendencia de que las galaxias que están en el interior del void tengan mayores valores, pero es muy pequeña. La mayor contribución a las diferencias que vemos en los diagramas son debidos al W2 menos W3. Luego analizamos las distintas clases para cada uno de los métodos en términos de cómo pueblan las distintas regiones a gran escala. Esto lo hicimos haciendo con estos histogramas donde los códigos de colores son los mismos, el celeste para el interior del void, el verde para el wall y el rojo para el campo. Entonces, en el BPT tenemos la población relativa total en las tres clases, Starforming, Composite y AGN, en las distintas regiones. Y lo que vemos acá es que el interior del void está dominado por la Starforming, según BPT. Y cuando vamos a ver qué pasa con las clases WAN y WISE, donde, a diferencia de BPT, tenemos también las galaxias pasivas, o no formadoras de estrellas, lo que vemos es que el interior de los void está dominado por Starforming y AGNs. Y el campo está dominado por las Retired. Esto lo encontramos para las WAN y para las WISE. Dado que encontramos diferencias en cómo pueblan el void las distintas clases de galaxias identificados con los 3 criterios que adoptamos, lo que hicimos fue analizar si había alguna dependencia de la clase que le asignamos a la galaxia con la estructura en gran escala, o con el entorno en gran escala donde la galaxia habita. O sea, nosotros sabemos que independientemente de dónde esté una galaxia, la clase que le voy a asignar con cualquiera de los 3 criterios no va a ser necesariamente la misma. Entonces lo que hicimos fue, solamente les voy a mostrar acá un ejemplo que es analizando las clases BPT. Si miran el gráfico que está a la izquierda, en el eje X tenemos clases BPT, AGN, Composite y Starforming. Entonces, lo que muestro en el gráfico es, por ejemplo, para el primer punto, AGN, de todas las galaxias que, según el criterio BPT, son AGNs, ¿qué porcentaje de ellas son Starforming, según WAN, en rojo, AGN, según WAN, en verde, y Retired o pasiva, según WAN, en celeste? Y los distintos símbolos hacen referencia al entorno a gran escala. Entonces, lo que nosotros vemos es que, independientemente de cuánto valga el porcentaje, para cada color, o sea, para cada clase, los 3 símbolos están juntos. O sea, no veo que haya diferencias en el entorno a gran escala. Hacemos lo mismo con las composites.
el total de galaxias que son composites según BPT, cuántas son, qué porcentaje es star forming según WAN, AGN según WAN en verde, o retired o pasiva según WAN en celeste. Y vemos que siempre los simbolitos, los distintos simbolitos de un mismo color están juntos. O sea que el porcentaje de AGN que van a ser star forming según WAN es independiente de si la galaxia esté en una muestra seleccionada en void, fuera de void o en la pared del void. Y esto nos permite entonces saber que nuestra clasificación no va a depender del entorno a gran escala y las diferencias que haya van a tener que ver con el método que utilizamos para clasificar y no con la región en la que están las galaxias. Y a continuación analizamos las fracciones de galaxias en términos de la distancia al centro del void para las distintas clases. En este gráfico, cada color corresponde a una clase distinta, está indicado ahí, el celeste a la Retire, este medio rosita, la Strong AGN, el verde a la Star Forming y este medio lila a las Weak AGN. Estas son todas galaxias clasificadas con el diagrama de WAN. Las distintas regiones a gran escala están indicadas, separadas las regiones correspondientes a los void con las líneas a trazos, y está el void, la parte interior del void, el void wall, y el campo está más allá de la línea punteada. Acá lo que podemos ver es que a medida que yo me voy acercando al void, desde el campo hacia el void, la fracción de la star forming crece, la fracción de las strong AGN crece y la fracción de las weak AGN crece, en tanto que la fracción de las retire decrece. Esto es algo esperable. Bueno, lo que es esperable en realidad es que descrezcan las retire y que aumenten las star forming. Y por otro lado, si miramos cómo es la relación entre las strong AGN y las weak AGN a medida que me voy acercando al void, para eso lo que hago es comparar, hacer la fracción de strong AGN, no en función del total, no respecto al total de galaxias, sino a las weak AGN, lo que encuentro es que esta relación aumenta. Si la población relativa de strong AGN respecto a las weak aumenta hacia el centro de los void, a medida que me voy acercando. O sea, hay un incremento en la intensidad de las AGNs a medida que me acerco al centro del void. Este es el panel de arriba a la derecha. En el de abajo a la derecha lo que miramos es la fracción de las AGNs en rosa y de star forming en verde respecto a las retire. Y acá lo que vemos es que ambas aumentan. Lo que sucede con la línea verde es algo que ya era conocido, que teníamos una mayor población de galaxias formadoras de estrellas que retire, esto ya se conocía, y esto otro, de esta manera, es más nuevo, y es que la población relativa, o la fracción relativa de las galaxias AGNs aumenta hacia el centro del void en comparación con las galaxias retire o pasivas. También analizamos las fracciones de galaxias que clasificamos de acuerdo al diagrama BPT. En este caso tenemos, en función a la distancia al centro del void. En este caso tenemos en verde las star forming, en lila las composite y en rosa las AGN. Entonces, acá lo que se ve claramente es que la star forming aumenta muchísimo su fracción a medida que me acerco al centro del void. Las composites no tienen grandes cambios y las AGN, si uno lo mira con mucho cariño, puede decir que esto aumenta. Y cuando vamos a las galaxias clasificadas de acuerdo al diagrama de Wise, también hacemos la fracción de galaxias en función de la distancia al centro del void. En este caso tenemos en verde star forming, en celeste las pasivas,
y en rosa las AGNs. Acá vemos un comportamiento bastante similar al que teníamos con las Ys. Lo que vemos es que las star forming aumentan a medida que me acerco al centro, las pasivas disminuyen a medida que me acerco al centro y las AGNs aumentan. Fíjense que hay muy pocas AGN en comparación con las otras, por eso las escalas acá tienen un salto, pero cuando uno compara la población de AGNs en el campo con la población de AGNs en los void, sobre todo en el interior, se ve que hay un aumento que es notable. Una vez que analizamos la población relativa, la distribución espacial de estas galaxias en las regiones a gran escala, en las regiones de baja densidad a gran escala, lo que hicimos fue analizar las propiedades de las galaxias. En este caso, antes habíamos mirado las distintas clases de galaxias, ahora nos vamos a concentrar un poco más en las galaxias activas. Entonces vamos a comenzar por estudiar para las galaxias clasificadas con el diagrama de Wann los anchos equivalentes de H-alfa de estas galaxias en las distintas regiones. Las distribuciones de los anchos equivalentes están en la figura de la izquierda, donde el panel de arriba muestra para la star forming, esto está puesto para comparación, la star forming en void interior en celeste, en wall en verde y en rojo en el campo. Estos mismos colores se usaron para la distribución de los anchos equivalentes de la Strong AGN en el panel de abajo. Entonces, si uno se pone a analizarla y a comparar las distribuciones, lo que se puede ver es que para la star forming las distribuciones son muy similares y para las Strong AGN las distribuciones, sobre todo para las galaxias que están en el interior de los void, cambian y uno tiene una tendencia a que los anchos equivalentes de las AGN que están en void sean mayores a los que están en el campo. Y si vamos a mirar en lugar de la distribución total los valores medios de los anchos equivalentes de H-alfa en función de la distancia al centro del void, que es lo que se muestra en la figura a la derecha, donde acá, bueno, está mucho más, se incluyó las Weak AGN en lila y las star forming, que es lo que tenemos en el panel de arriba en verde, y la Strong AGN, que es lo que tenemos en el panel de abajo en celeste. Acá se puede ver un poco más claramente que el ancho equivalente de la Strong AGN, esta línea a trazos rosa, aumenta y aumenta notablemente cuando nos acercamos al centro del void para las AGN, y cuando miramos la star forming puede que disminuya un poco, pero si uno mira la dispersión que hay y los errores, parece que el ancho equivalente de H-alfa de las galaxias star forming, clasificadas según el criterio de Wann, no tiene cambios apreciables o significativos cuando uno se acerca al centro del void. Y para las Weak AGN, lo que vemos es que el ancho equivalente de H-alfa disminuye en el interior de los voids. Y cuando uno compara, cuando uno hace la relación entre el ancho equivalente en los bines que corresponden al campo, que son estos más hacia afuera, más hacia la derecha, con los bines que tenemos en el interior del void, lo que se ve es que el cambio que se produce, cuando uno lo cuantifica, ves que es mucho más notable el efecto del entorno a gran escala en las galaxias activas, en las Strong AGN específicamente, que en las galaxias star forming. Luego, para las galaxias clasificadas según el método BPT, analizamos las propiedades relacionadas con la luminosidad de oxígeno 3 de estas galaxias. La luminosidad de oxígeno 3 es un indicador de la intensidad de la actividad de la AGN. Entonces, bueno, lo fuimos a estudiar y lo analizamos para las galaxias en las distintas regiones. Cada color, igual que antes, corresponde a una región a gran escala diferente. Y acá vemos la distribución de la luminosidad de oxígeno 3, donde se ve que
el histograma celeste, que es el del void interior, tiene valores mayores, o tienden a ser mayores los valores de luminosidad de oxígeno 3 en comparación con las galaxias en el campo o en el void wall. Pero ¿qué sucede acá? La luminosidad de oxígeno 3 está vinculada con la masa del black hole central, de la AGN. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cómo varían las masas de black hole de las galaxias en función de la distancia al centro del void, podemos encontrar alguna relación, como se ve en esta figura, donde tenemos el valor medio del logaritmo de la masa del black hole para las galaxias que tenemos en la muestra. Y vemos que depende, que cambia, que tenemos menores valores a medida que nos acercamos al void. Entonces, para desembarazarnos de esto y que esto no nos afecte a nuestra muestra de AGN, vamos a seleccionar muestras de acuerdo a percentiles en la distribución de las masas del black hole. Bueno, yo no lo dije, pero para estimar la masa del agujero negro, nosotros no sabemos cuánto es la masa del agujero negro, pero vamos a utilizar el estimador de Tremaine et al, que nos relaciona la dispersión de velocidades en el bulge con la masa del black hole. La distribución de masas de black hole, esto es solo para las AGN, no para todas las galaxias, es esta, donde tenemos el logaritmo, acá dice BHmass, pero esto es el logaritmo de la masa del black hole, de nuestra muestra de AGNs. Esta es la distribución y están marcados con distintas líneas verticales de izquierda a derecha, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, el percentil 80 y el 90, que son los que hemos utilizado para seleccionar las submuestras en función de la masa del black hole. Entonces hemos repetido las distribuciones del logaritmo de la luminosidad de oxígeno 3 para muestras de AGNs seleccionadas según los percentiles, que son estos diagramas que se ven. Los diagramas de arriba, que están en verde, muestran la distribución de luminosidad de oxígeno 3 para las galaxias en el void wall. En verde, siempre para comparación, en rojo está el campo. Y en los paneles de abajo vemos la misma distribución, pero para las galaxias en el interior del void, y detrás se ve en rojo el campo. Entonces lo que se ve es que para todos los cortes que hemos hecho en masa de black hole, en las regiones asociadas al void, tendemos a encontrar mayores luminosidades de oxígeno 3 que en el campo. Hemos también analizado, examinado los valores medios de las luminosidades de oxígeno 3 en función de la distancia al centro del void para las distintas submuestras seleccionadas según la masa del black hole. A medida que vamos de abajo hacia arriba y de colores más oscuros a más claros, vamos teniendo distintos percentiles, yendo de la muestra completa, que es el más oscuro, hasta el percentil 90, que es el más claro. Y lo que vemos es que a medida que nos vamos hacia la izquierda y nos acercamos al centro del void, las luminosidades de oxígeno 3 medias aumentan. Nuevamente, ¿no? entre las líneas punteadas tenemos el void. Tenemos un solo bin para el void porque había muy pocos datos como para tener dos bins en el interior del void, y un solo bin para el wall, que eso lo venimos haciendo desde siempre. Y para poder, de alguna forma, hacer una comparación entre las AGN que teníamos seleccionadas de acuerdo al diagrama BPT con las AGN que tenemos seleccionadas a partir del diagrama de WAN. En el diagrama de WAN tenemos las Strong AGN, entonces vamos a asociar a las Strong AGN con las galaxias seleccionadas en el diagrama BPT que tengan luminosidad de oxígeno 3 altas. Con altas me refiero a mayores que 7. Y lo que vamos a ver en este diagrama, en esta figura, es la fracción de galaxias de AGN seleccionadas en el diagrama BPT con luminosidad de oxígeno 3 mayor
que 7 sobre el total de las AGNs en distintos rangos de distancias al centro del void. O sea, esto es en función de la distancia normalizada al centro del void. De nuevo, cada línea corresponde a una muestra seleccionada de acuerdo a la masa del black hole, y desde abajo hacia arriba van a ser, y de colores más oscuros, más claros, todas las galaxias, y después van a ir subiendo los percentiles hasta el percentil 90. Entonces, lo que podemos ver acá, que es algo que no veíamos cuando hacíamos la fracción de AGNs seleccionada según BPT, en términos de la distancia al centro del void, si vemos la fracción de AGNs respecto al total de galaxias, no vemos gran diferencia. Pero si vemos la fracción de AGN con luminosidad de oxígeno 3 alta versus el total de AGNs, sí que vemos que estas fracciones aumentan, y aumentan mucho, y mientras mayor sea la masa del black hole o el proxy de la masa del black hole de estas galaxias, mayor va a ser el aumento de esta fracción respecto a lo que pasa en el campo. Y también hemos analizado qué pasaba con las galaxias seleccionadas según el diagrama de Weiss en términos de su luminosidad de oxígeno 3, de la distribución de la luminosidad de oxígeno 3. Para esto lo que hicimos fue seleccionar las galaxias que eran AGNs según la clasificación BPT y según el diagrama de Weiss, el diagrama color-color de Weiss, que son las galaxias que están en amarillo en los histogramas. Y estos son histogramas de luminosidad de oxígeno 3. Entonces, los histogramas amarillos muestran distribución de luminosidad de oxígeno 3 para campo arriba, void wall en el medio y las partes más internas del void abajo. Y si ustedes comparan, los tres histogramas amarillos son muy parecidos, independientemente de dónde esté la galaxia. O sea, las AGNs que son Weiss y BPT a la vez, tienen distribuciones de luminosidad de oxígeno 3 muy similares. También por completitud hicimos la selección de aquellas galaxias que son BPT, son AGN según BPT y también según WAN, que son las verdes. Para los tres entornos en gran escala que nosotros analizamos, estas también son muy parecidas. Y lo que está en negro, borde negro y relleno blanco, son las BPT que teníamos de antes, que estas sí difieren cuando vamos de campo a void. Estas son muy diferentes en el campo, en el wall y en el void. Pero cuando combinamos dos son muy parecidas, y para las galaxias que están en void, solamente las que están en void, solo el panel de abajo, lo que vemos es que las luminosidades de oxígeno 3 de las galaxias que son AGN según BPT solamente, o la combinación de galaxias que sean simultáneamente AGN según WAN y BPT, y que sean simultáneamente AGN según Weiss y BPT, son muy parecidas entre sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que las AGN según Weiss, que también son AGNs ópticas según BPT, son AGNs muy potentes independientemente de la región en que estemos, y más o menos el 80% de las galaxias que son AGNs con los dos criterios simultáneamente a la vez son galaxias que son AGNs que son potentes, con luminosidad de oxígeno 3 mayor que 10 a la 7. Algo similar sucede cuando combinamos WAN y BPT para las AGNs, pero es un poquito menos notable, salvo para los void. Y como tenemos siempre una dependencia intrínseca con la masa del black hole, lo que hicimos fue mirar los scatter plot que nos muestran logaritmo de black hole versus logaritmo de luminosidad de oxígeno 3. Los tres paneles de arriba son los que estábamos viendo antes, así que no voy a decir nada sobre eso. Y cuando miramos las distribuciones, los scatter plot,
de los distintos tipos de AGN que tenemos, las BPT solas y las combinaciones de dos de los criterios, WAN y BPT, WISE y BPT, acá lo que vemos es que la distribución marginal de las masas de black hole para las galaxias en void es muy, muy parecida. Y para las galaxias que están en el campo y en la pared, lo que podemos ver es que las galaxias que son simultáneamente WISE y BPT tienden a tener masas de black hole un poquito mayores. No es muy significativo y las WAN y BPT son muy similares a las distribuciones de masa de black hole de las que son solo BPT. Entonces lo que vemos es que las galaxias BPT, que también son WISE, tienen mayores masas y son AGNs más potentes. Y si miramos el scatterplot, lo que vemos es que no se ve una correlación muy intensa entre masa de black hole y logaritmo de oxígeno 3 cuando tenemos todas las AGNs BPT, pero cuando seleccionamos que sean también WAN o WISE, se ve que la correlación se hace un poquito más intensa. Ya para terminar, analizamos la eficiencia de las AGNs. Para eso usamos el parámetro que nos define la tasa de acreción según Heckman et al., donde la tasa de acreción es la relación entre la luminosidad de oxígeno 3 y la masa de black hole. Y analizamos este parámetro R en función de la distancia al centro del void. Para la muestra total de AGNs BPT, que es la línea negra, para las AGNs BPT y WAN, que es la verde, y para las AGN BPT y WISE. Y lo que podemos ver es que independientemente de cómo seleccionemos las AGNs, la eficiencia aumenta hacia el centro de los void y que para todas las escalas que analizamos, las galaxias BPT que se les pide que simultáneamente cumplan el criterio de AGN según WAN o WISE, tienen siempre mayor eficiencia que las que solamente son BPT. Y ya no sé cuánto llevo hablando, pero directamente pasó a la parte final, donde no sé cuánto tiempo me queda, Juan, pero para no extenderme mucho, lo principal que nosotros hemos encontrado es que hay un incremento de galaxias activas a medida que nos vamos hacia el centro de los void, también de Stalforming, pero eso ya era conocido, y que las AGNs que son más potentes y más eficientes se encuentran en los entornos relacionados con los voids. Y por último, nos queda como segunda parte del proyecto analizar si realmente hay un impacto y cómo uno puede entender el impacto que tenga una región de dimensiones tan grandes, de escalas tan grandes, de decenas de megaparsecs como es un void, con lo que sucede en las partes más internas de una galaxia, que es donde se desencadena el fenómeno de las AGNs.